donde los árboles se alzan como guardianes milenarios y los ríos se retuercen entre rocas cubiertas de musgo, yace un misterio que desafía toda explicación lógica. Allí, entre el silencio absoluto y la soledad infinita de la taiga, se encuentra el cráter Potomsky, un fenómeno que ha desconcertado a científicos, exploradores y locales por más de un siglo. Nadie sabe con certeza cómo surgió, y cada intento de explicación solo parece abrir nuevas preguntas. El cráter, con su forma de cono perfecto, se eleva unos 40 metros sobre el suelo y tiene un diámetro aproximado de 100 metros en su base. Su estructura es extrañamente regular, con paredes empinadas cubiertas de bloques de piedra que parecen haber sido colocados por manos invisibles. Los geólogos han pasado décadas examinándolo y, aunque algunos aseguran que podría ser un depósito natural de minerales que colapsó, las irregularidades en su composición sugieren algo que va más allá de lo natural. Algunas rocas dentro del cráter muestran señales de fusión, como si hubieran sido sometidas a temperaturas inmensamente altas, pero ninguna señal de actividad volcánica ha sido detectada en los alrededores. Los habitantes de la región, los pocos que se atreven a aventurarse cerca, hablan de historias que no aparecen en los libros. Relatan extraños resplandores que surgen del cráter durante las noches más oscuras, acompañados de un zumbido que parece emanar de la misma tierra, un sonido que penetra en los huesos y deja un vacío en el alma de quien lo escucha. Algunos aseguran haber visto sombras moverse entre los árboles, figuras humanoides que desaparecen al acercarse, como si el cráter protegiera un secreto antiguo y olvidado por el tiempo. En los años posteriores a su descubrimiento por el geólogo ruso Vadim Kolpakov en 1949, las expediciones oficiales intentaron catalogar el fenómeno. Fotografías aéreas mostraban una forma geométrica extrañamente perfecta desde arriba, mientras que mediciones con magnetómetros revelaban anomalías que ningún instrumento podía explicar. Incluso la radiación natural del suelo parecía incrementada dentro y alrededor del cráter, como si el lugar estuviera impregnado de energía que no pertenecía a este mundo. Pero lo más inquietante no es solo lo que la ciencia observa, sino lo que no puede explicar. La sensación de ser observado, el cambio de temperatura brusco que atraviesa la piel, la sensación de que el tiempo se ralentiza al acercarse al borde. Es como si el cráter Potomsky no fuera simplemente una formación geológica, sino una puerta, un vestigio de algo que la humanidad aún no está preparada para comprender. Los documentos oficiales mencionan teorías que van desde impactos de meteoritos hasta explosiones de gas subterráneo, pero ninguna coincide con todos los datos recogidos. Hay algo en ese lugar que rechaza las explicaciones sencillas, un secreto que permanece enterrado bajo toneladas de piedra y misterio. Cada expedición deja testimonios incompletos y grabaciones extrañas, sonidos que no pueden ser interpretados, y sensaciones que no pueden ser descritas con palabras. Al caer la noche sobre la taiga, el cráter parece respirar, y los árboles que lo rodean proyectan sombras que parecen formar círculos y símbolos extraños, visibles solo en la penumbra. Es entonces cuando los pocos que han osado permanecer cerca entienden que este lugar no pertenece al mundo de los vivos como lo conocemos, y que la curiosidad humana puede ser el primer paso hacia algo que nadie debería desenterrar. A medida que los exploradores se adentran en la soledad de la taiga siberiana, las historias de los lugareños comienzan a tomar un tono más sombrío. Los pueblos cercanos, pequeños y dispersos, hablan del cráter Potomsky como un lugar maldito, un sitio que la naturaleza misma parece proteger. Los ancianos relatan que, mucho antes de que los científicos descubrieran su existencia, el lugar ya estaba envuelto en un aura de misterio y terror. Se dice que animales que se acercan demasiado desaparecen sin dejar rastro, que los cazadores sienten un impulso irresistible de alejarse del área, y que incluso los vientos que recorren los bosques llevan consigo susurros inaudibles para el oído humano. Las leyendas sugieren que el cráter no es un accidente natural. Algunos narran historias de antiguas batallas de fuerzas desconocidas que se habrían librado en ese terreno, dejando cicatrices en la tierra que el tiempo no ha podido borrar. Otros, más supersticiosos, creen que el cráter es un ojo de la tierra, un portal que conecta con algo más allá de nuestra realidad, un lugar donde los límites entre lo físico y lo espiritual se disuelven. Aquellos que se han acercado demasiado aseguran haber sentido presencias invisibles, figuras que aparecen y desaparecen entre los árboles,
y un cambio abrupto en la temperatura que hace que la piel se erice y el corazón lata con fuerza. Los científicos, aunque reacios a aceptar lo inexplicable, han documentado fenómenos que desafían la lógica. En varias expediciones se registraron anomalías magnéticas tan intensas que los instrumentos fallaban, brújulas que giraban sin control y señales de radio que se interrumpían misteriosamente. Algunos geólogos detectaron que ciertas piedras del cráter contenían minerales desconocidos, mezclados con elementos que solo podrían formarse a temperaturas extremas, mucho mayores a las alcanzables en un proceso geológico natural. Las teorías más audaces sugieren que el cráter podría ser el resultado de un impacto extraterrestre, un fragmento de algún cuerpo cósmico con propiedades que la ciencia aún no puede reproducir. Sin embargo, lo más inquietante no se puede medir ni pesar. Varios testigos hablan de sombras que se arrastran por la pendiente del cráter al anochecer, figuras humanoides que parecen observar desde dentro, pero que se desvanecen si alguien intenta acercarse. Algunos aventureros afirmaron que los animales que los acompañaban actuaban de manera extraña. Perros que aullaban sin razón, lobos que desaparecían en el bosque y aves que sobrevolaban el cráter en círculos durante horas, sin posarse. Algunos investigadores más radicales han propuesto que el cráter Potomsky es un vestigio de una civilización perdida, mucho más avanzada que la nuestra, capaz de manipular energías desconocidas. Según esta hipótesis, el lugar habría sido utilizado como un portal de energía o altar ritual, una estructura diseñada no para la supervivencia humana, sino para fines que trascienden nuestra comprensión. Esta teoría, aunque fascinante, es rechazada por la mayoría de la comunidad científica, pero los misterios que surgen de los estudios recientes siguen dando fuerza a la idea de que algo más profundo y oscuro se oculta bajo las piedras del cráter. Con cada expedición, el cráter parece volverse más enigmático, como si supiera que está siendo observado. Quienes han intentado tomar muestras o perforar su suelo aseguran que los instrumentos se vuelven inútiles y que un extraño hormigueo recorre el cuerpo, como si la tierra misma emitiera un mensaje silencioso. Aléjate, o serás consumido por lo que aquí habita. A medida que los años pasaban y más exploradores se aventuraban hacia el cráter, surgieron relatos que parecían pertenecer más a cuentos de terror que a informes científicos. Aquellos que llegaron demasiado cerca sin respeto por el lugar no volvieron a ser los mismos, y algunos jamás regresaron. La taiga siberiana, infinita y silenciosa, parecía absorberlos, dejándolos atrapados en un espacio donde la lógica no tenía cabida. En 1950, apenas un año después de su redescubrimiento moderno, un equipo de geólogos se adentró en el lugar para tomar muestras del suelo. Uno de los miembros, un joven investigador llamado Mikhail Ivanov, comenzó a notar un cambio en la atmósfera. El aire se volvió pesado, cargado de un olor metálico y una vibración casi imperceptible recorría el suelo bajo sus pies. Al acercarse al borde del cráter, su brújula giró sin control y su reloj se detuvo. Mikhail describió la sensación de ser observado por algo que no estaba vivo, pero que respiraba junto a él. Esa noche, en el campamento, varios miembros del equipo despertaron gritando, señalando la dirección del cráter donde sombras danzaban en el bosque, imposibles de identificar. Décadas después, en 1981, otra expedición reportó un hallazgo aún más inquietante. Durante un estudio con instrumentos sísmicos, el equipo detectó un pulso subterráneo constante, como un latido profundo que provenía del interior del cráter. Cada vez que se intentaba perforar, los equipos fallaban, los cables se rompían y los sensores emitían lecturas inverosímiles. Algunos afirmaron haber escuchado murmullos, palabras en un idioma desconocido que surgían del cráter como si la tierra misma estuviera hablando. Un joven ingeniero, al tocar una de las piedras, sintió una descarga que lo dejó inconsciente por varios minutos. Y al despertar, juró que la roca había respirado bajo su mano. Más recientemente, en 2010, un grupo de documentalistas decidió grabar el cráter durante la noche. Las cámaras captaron fenómenos que desafían cualquier explicación. Destellos de luz que surgían del suelo, siluetas que parecían humanoides moviéndose dentro del cono y ondas de calor, inexplicables que provocaban que el equipo de filmación sudara a pesar del frío extremo.
Las grabaciones, editadas con cuidado, mostraban figuras que no podían ser sombras de los árboles ni reflejos de la luna. Algunos expertos en imagen que analizaron el material concluyeron que se trataba de una actividad que no pertenece al plano físico conocido. Los testimonios locales agregan otra capa de terror. Los cazadores y leñadores advierten que el cráter tiene memoria, que recuerda a quienes lo visitan. Relatan que los viajeros que han tomado fotos de su interior despiertan en medio del bosque sin recordar cómo llegaron allí, y algunos afirman haber visto sus propias sombras moverse independientemente de ellos, como si el cráter estuviera recreando sus presencias en un eco oscuro y siniestro. Incluso los animales parecen percibir la presencia de algo que escapa a la comprensión humana. Lobos y osos han sido vistos merodeando alrededor del cráter sin intentar atacarse entre sí, observando fijamente su interior como si algo les hablara. Algunos perros de expedición se niegan a entrar y, según varios relatos, aquellos que han desobedecido desaparecen durante horas, regresando al campamento con signos de shock, temblando y con el pelaje quemado en algunas áreas, como si hubieran estado expuestos a una energía desconocida. Cada expedición que se acerca al cráter parece reforzar una idea oscura. Este lugar no solo es un accidente geológico, sino un umbral hacia algo que la humanidad no está preparada para enfrentar. La lógica y la ciencia chocan con la percepción, y cada investigador que intenta explicar el fenómeno se ve atrapado entre la curiosidad y el terror, entre la razón y lo inexplicable. A medida que los años avanzaban, la investigación científica chocaba cada vez más con lo inexplicable, y algunos expertos comenzaron a plantear hipótesis que rayaban en lo prohibido. Se dijo que el cráter Patomsky podría ser mucho más que un simple accidente geológico, un vórtice energético, un agujero que conecta planos de existencia distintos, donde la materia y la conciencia se mezclan de maneras incomprensibles. Estudios recientes sugieren que la energía del cráter no se limita al plano físico. Las mediciones de campos electromagnéticos y radiación ionizante muestran fluctuaciones que no corresponden a ningún fenómeno natural conocido. Algunos teóricos afirman que estas energías podrían ser responsables de las experiencias de quienes se aventuran cerca. Visiones de figuras que parecen emerger de la roca misma, sensación de tiempos que se dilatan o se contraen, e incluso voces que susurran en la mente de los exploradores. Varios investigadores que pasaron más de una noche junto al cráter reportaron síntomas extraños, mareos repentinos, fiebre, alteraciones en la percepción del espacio, e incluso episodios de despersonalización donde sentían que su cuerpo y su mente ya no pertenecían del todo a ellos. Estos efectos fueron catalogados como síndrome Patomsky por algunos especialistas, aunque la comunidad científica lo considera un fenómeno anecdótico. Sin embargo, los registros anecdóticos son numerosos y consistentes. Quienes experimentan estos fenómenos sienten un vínculo inquietante con el cráter, como si éste los estuviera marcando para algo desconocido. Entre las teorías más perturbadoras, se encuentra la que relaciona al cráter con civilizaciones ancestrales perdidas, que según ciertos estudios arqueológicos fueron capaces de manipular energías que aún hoy resultan incomprensibles. Algunos sugieren que el cráter podría ser un portal ritual, un vestigio de prácticas ancestrales que buscaban conectar con fuerzas invisibles. La regularidad geométrica del cono, combinada con las piedras fundidas, refuerza la idea de que no estamos ante un accidente natural, sino ante una construcción deliberada, destinada a interactuar con energías que trascienden lo tangible. Pero no solo es la energía lo que alarma a quienes se acercan. Los documentos filtrados de expediciones soviéticas mencionan un fenómeno aún más inquietante: la aparición de figuras humanoides dentro del cráter, visibles solo a través de visión periférica o cámaras infrarrojas. Nunca se les ha capturado completamente en fotos o videos, pero su presencia se siente. Un movimiento extraño, un parpadeo en la sombra, un calor súbito que recorre la piel. Algunos investigadores que se adentraron demasiado en el cono afirmaron que estas figuras los siguieron hasta los límites del bosque, desapareciendo solo cuando abandonaban la zona de influencia del cráter. Incluso quienes regresan ilesos llevan consigo cambios sutiles, pero inquietantes, sueños recurrentes con símbolos geométricos que nadie conoce, voces que parecen susurrar desde la tierra misma.
y una sensación constante de ser vigilados, incluso a miles de kilómetros del cráter. Algunos psicólogos consideran estos efectos como manifestaciones del miedo extremo y el aislamiento, pero los testimonios coinciden en que hay algo más, algo que la ciencia aún no puede medir ni explicar. El cráter Potomsky, entonces, no es solo una anomalía geológica. Es un enigma que desafía los límites de la realidad, un lugar donde la curiosidad humana se enfrenta a fuerzas invisibles y donde cada descubrimiento parece abrir la puerta a un conocimiento que podría ser peligroso. Aquellos que lo estudian lo hacen con respeto, miedo y fascinación, conscientes de que su verdadera naturaleza permanece oculta y que el día que se revele por completo podría cambiar nuestra comprensión del mundo para siempre. Las historias que rodean al cráter Potomsky se vuelven cada vez más inquietantes cuando se analizan los relatos de expediciones que no regresaron intactas. Algunos investigadores jamás volvieron a ser vistos. Otros regresaron, pero completamente transformados. Los informes describen comportamientos extraños, obsesión por volver al cráter, mutismo prolongado, y episodios de paranoia que no podían ser explicados por el frío o el aislamiento de Siberia. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1993, cuando un equipo de geólogos y espeleólogos se adentró en el cráter con la intención de perforar su suelo en busca de minerales desconocidos. A las pocas horas los sensores comenzaron a fallar, los radios dejaron de funcionar y un resplandor anaranjado surgió del interior del cono, iluminando la noche con un brillo que parecía vivo. Los miembros del equipo reportaron visiones de figuras humanas que se desplazaban entre las piedras, pero cada vez que se giraban para mirar directamente, las figuras desaparecían. Al amanecer, 3 de los geólogos habían desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaron sus mochilas y notas con dibujos de símbolos geométricos que ninguno entendía. Otro episodio ocurrió en 2006, cuando un grupo de documentaristas rusos decidió filmar el cráter durante 48 horas continuas. Durante la grabación, sus cámaras captaron ondas de luz que se movían como si tuvieran conciencia propia, cruzando el cono de un extremo a otro. El equipo comenzó a sentir que el cráter respiraba junto a ellos, un ritmo profundo que parecía sincronizarse con sus propios latidos. Uno de los cineastas describió cómo su reflejo en una de las piedras fundidas comenzó a moverse independientemente de él, imitando sus gestos con un retraso inquietante. A la mañana siguiente, 3 cámaras fueron encontradas destruidas, sus cintas borradas por completo, y varios miembros del equipo juraron no recordar lo que ocurrió durante la noche. Los lugareños cuentan historias aún más perturbadoras, de cazadores y viajeros que, al acercarse al cráter, fueron seguidos por sombras que emergían de la tierra y que desaparecían solo cuando ellos se alejaban cientos de metros. Algunas leyendas hablan de luces que ascienden desde el cráter hacia el cielo nocturno, comportándose como si fueran mensajes codificados enviados a alguien o algo que observa desde lejos. Se dice que los antiguos pueblos que vivían en la región evitaban el cráter, considerando que estaba protegido por guardianes invisibles, y que profanarlo traería desgracia y muerte. Los efectos sobre la mente humana parecen ser tan profundos como los fenómenos físicos. Aquellos que permanecen varias noches cerca del cráter relatan sueños recurrentes con geometrías imposibles, voces que hablan en idiomas desconocidos y un sentimiento de estar atrapados entre 2 mundos. Algunos regresan a la civilización transformados, con obsesiones que los alejan de sus familias y trabajos, como si el cráter hubiera marcado su destino para siempre. A pesar de todos los esfuerzos científicos, la evidencia tangible sigue siendo escasa. Las piedras fundidas, las anomalías magnéticas y los registros de luz inexplicable no logran explicar la verdadera naturaleza del cráter. Cada descubrimiento parece abrir nuevas preguntas. ¿Es un fenómeno natural desconocido? ¿Un portal hacia otra dimensión? ¿O un vestigio de civilizaciones que dominaron fuerzas que hoy no comprendemos? Lo que está claro es que el cráter Potomsky no es un lugar para la curiosidad imprudente. Aquellos que lo visitan deben enfrentarse no solo a la dureza de la taiga siberiana, sino a algo mucho más profundo, oscuro e incontrolable. Un misterio que parece consciente de quienes se acercan y que silenciosamente decide quién puede regresar y quién se pierde para siempre. El cráter Potomsky continúa en silencio, como si aguardara.
No ruge, no explota, no se mueve, pero quienes lo visitan saben que está vivo. Su quietud es engañosa, como la de una fiera que observa desde la penumbra antes de atacar. Lo que parece ser simplemente una anomalía geológica ha demostrado poseer una cualidad más inquietante: conciencia. Los investigadores que regresaron con vida lo describen con palabras que no deberían usarse para una formación de piedra. Respira, late, observa. Se han registrado pulsaciones subterráneas que emergen en intervalos irregulares, como si algo bajo la tierra emitiera señales en espera de ser escuchadas. Y cada vez que se intenta desentrañar el misterio, la respuesta parece alejarse más, como si el propio cráter se resistiera a ser comprendido. Entre los archivos más ocultos de las expediciones soviéticas hay testimonios que jamás fueron publicados. Uno de ellos relata que, durante una noche sin luna, varios miembros del equipo observaron cómo una luz incandescente se elevaba desde el interior del cráter hacia el cielo, formando una columna que desapareció en cuestión de segundos. La descripción coincide con relatos posteriores de campesinos que afirmaban haber visto un ojo de fuego que hablaba con las estrellas. Algunos sugieren que se trata de un sistema de comunicación, un vestigio de algo o alguien que utilizaba el cráter como un punto de contacto entre mundos. Lo más aterrador, sin embargo, no son las luces ni las sombras, sino lo que ocurre con aquellos que han sido tocados por el misterio del Patomsky. Varios investigadores, años después de visitar el cráter, comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes con el mismo paisaje: una taiga silenciosa, el cono de piedra iluminado por un resplandor extraño, y figuras que emergían lentamente de su interior para acercarse a ellos. Algunos se obsesionaron con volver, como si el cráter hubiera sembrado en su mente una semilla que crecía en silencio hasta consumirlos. Otros desaparecieron sin dejar rastro, abandonando sus hogares y trabajos para adentrarse una vez más en el bosque helado, atraídos por un llamado que solo ellos podían escuchar. Ninguno fue encontrado. Las teorías finales son tantas como las sombras que rodean el lugar. Para algunos, el cráter es el resultado de un fenómeno natural que aún no comprendemos. Para otros, es un vestigio de una civilización olvidada, una máquina dormida que aún pulsa bajo la tierra. Y para los más oscuros, es un portal, un punto de intersección entre dimensiones donde las reglas del tiempo, el espacio y la vida se difuminan. Una herida abierta en la tierra que no cicatriza, porque no pertenece a este mundo. Hoy, el cráter Patomsky sigue allí, oculto en los confines de Siberia, protegido por la taiga y el silencio. Nadie lo vigila de cerca, pero todos saben que está presente. Espera, respira, llama. Y quizá un día, cuando la humanidad esté demasiado cerca de descubrir lo que no debería, esa herida se abrirá por completo, revelando aquello que ha permanecido oculto durante siglos. Hasta entonces, solo queda un consejo que se repite en susurros entre los lugareños y los pocos investigadores que sobrevivieron al encuentro: no mires al cráter demasiado tiempo, porque si él te devuelve la mirada, ya nunca serás el mismo.